24 Noche. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de 24 Noches, 0 horas con 41 minutos. Comenzamos con las palabras del presidente Gabriel Boric, la respuesta también a lo dicho por la ministra de Seguridad de Argentina. La máxima encargada de la seguridad en Argentina, la ministra Patricia Bullrich, aseguró que existe presencia del grupo armado Hezbollah en el norte de nuestro país. Sus dichos fueron rechazados por el presidente Boric, quien ya anunció una nota de protesta. Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile. Así de tajante fue la ministra de Seguridad de Argentina sobre la presencia de dicho grupo chiita en nuestro territorio. Para muchos países occidentales, el brazo armado de Hezbollah es considerado principalmente como un enclave terrorista, cuyas redes se han extendido mucho más allá de las fronteras de Medio Oriente, donde surgió en 1982. Hay una rama claramente militar, hay una rama política y tiene una rama social y una rama que no es oficial, pero creo yo que hay suficiente evidencia para concluir que opera, que es una rama social financiamiento. Justamente este último brazo es el que está causando preocupación entre autoridades internacionales. Respecto de los dichos de la ministra de Seguridad de Argentina, en nuestro país el presidente respondió fuerte y claro. Le exijo a la ministra de Seguridad Argentina, en donde este es el segundo comentario que hace sin antecedentes, es que si tiene antecedentes que los entregue. Pero estas declaraciones por la prensa al tuntún, a mí por lo menos no me parecen, y vamos a hacer llegar una nota de protesta también mediante Cancillería. Hace solo algunos días el Congreso estadounidense discutió la posibilidad de que Hezbollah tenga negocios en Chile. Sabemos que están generando dinero para enviar a su organización. Un lugar en particular donde eso ha estado pasando hace un tiempo es en Chile. El senador republicano incluso acusó al gobierno de Gabriel Boric de no estar tomando cartas en el asunto. Creo que hay razón suficiente para estar preocupados de que el lado chileno no está haciendo lo suficiente para desbaratar estas redes. El atentado sufrido por la Asociación Mutual Israelita-Argentina en 1994 y que dejó 85 muertos, marcó el primer ataque que se le adjudica a Hezbollah en América Latina. Desde entonces, fuentes de inteligencia barajan la posibilidad de que la organización siga realizando actividades en algunos puntos de la región. Es de consenso de que hay una estructura de Hezbollah en la zona de la triple frontera paraguayo-argentino-brasilera, pero no es de consenso el que haya activos de Hezbollah en la otra triple frontera peruano-chilena-boliviana. La ministra del Interior y encargada de seguridad del país, Carolina Toá, respaldó a los servicios de inteligencia que existen en nuestro territorio. Siempre están observando cualquier movimiento, cualquier antecedente, y en este momento Chile no tiene amenazas de ataques de Hezbollah. Tampoco existe ninguna investigación en curso contra Hezbollah por parte de las autoridades nacionales. Normalmente las materias de este tipo las ven las comunidades de inteligencia. Y por ende creo que es el camino donde debieran tratarse estas materias. Ahora, de un proceso investigativo en particular que mantenga la pedida abierta, no tenemos ninguno. Desde Chile pidieron a Argentina utilizar canales oficiales a la hora de entregar antecedentes en una materia tan delicada como la posibilidad de que este grupo armado pueda tener presencia activa en el norte del país. Primero fue Nicolás Maduro quien sorprendió con su apertura al diálogo, a lo que el presidente Boric se mostró disponible. Tras diversos hechos que provocaron tensión diplomática, Chile y Venezuela mostraron disposición a abrir canales de comunicación al más alto nivel. Los dichos de Maduro, eso sí, generaron duras críticas porque sus principales dardos apuntaron al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Si hay un problema y nosotros los venezolanos podemos ayudar en algo, presidente Boric, estamos en la disposición absoluta. Lo que corresponde es hablar. Para eso justamente sirven las relaciones diplomáticas, para dialogar y resolver problemas. Con diálogo, con comunicación, son muchas cosas que se pueden lograr. Nosotros estamos disponibles a tener todas las instancias de diálogo que sean necesarios para combatir el crimen
internacional. Para el diálogo estamos disponibles y en eso fue tajante el presidente de la República apenas aterrizó en Calama. La comunicación ha sido compleja con Venezuela y es por esto que la oferta de Maduro provocó reacciones. Diálogo que desde el día 1 ha exigido Chile, primero por los ingresos irregulares a nuestro país y segundo por el hecho que tensionó al máximo las relaciones, la búsqueda de los responsables del crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda, los que estarían en Venezuela según la Fiscalía y que indaga un posible móvil político que habría derivado en el secuestro y posterior asesinato. Un ciudadano venezolano que estaba en Chile, el exteniente Ojeda, fue secuestrado y asesinado por presuntamente ciudadanos venezolanos que, presume la Fiscalía de la Investigación, estarían en este momento en Venezuela. Lo que nosotros hemos exigido del gobierno venezolano es colaboración y por lo tanto en eso mi mensaje es menos retórica, más acciones. Acá lo que importa es que atrapemos a esta gente. Yo me alegro que haya cambiado el discurso del gobierno venezolano en los últimos días respecto, por ejemplo, a la existencia del tren de Aragua. En Brasil fue el último cara a cara Boric-Maduro y un nuevo acercamiento se daría en momentos de tensión como reflejan las últimas acciones diplomáticas. Maduro, eso sí, fue más allá porque su intención de diálogo sumó críticas y de esta manera el régimen apuntó al gobierno anterior liderado por Sebastián Piñera. ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, es presidente Sebastián Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela. Yo podría tener diferencias con el expresidente Piñera o con otras autoridades del gobierno anterior, pero las diferencias entre chilenos las resolvemos acá, en Chile. No por la prensa hablando con mandatarios extranjeros. Maduro así recordó el día en que Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, día en que no se abrió la puerta. Migrantes venezolanos aseguraron en el entorno del exmandatario que con cifras han rechazado esa idea. Incluso el Grupo Libertad y Democracia, instancia que fue liderada por el expresidente, emitió una declaración criticando los dichos de Maduro. El documento fue firmado por exmandatarios y el exministro del Interior de la administración Piñera, Andrés Chadwick. La acusación de que el expresidente Sebastián Piñera tuvo algún papel en la introducción del tren de Aragua en Chile no solo carece de fundamento, sino que también refleja la continua irresponsabilidad con la que la dictadura venezolana maneja el tema de la seguridad y la criminalidad transnacional. Durante todo el periodo del presidente Piñera, ingresos clandestinos 88.000. Incluso ahora, con cambio de gobierno y otro, con el presidente Boric, 100.000 ingresos clandestinos en estos 2 años. O sea, más que todos los ingresos clandestinos en la época del presidente Piñera de Cúcuta. Esas cifras que se mencionan, hay que darlas por año. Y cuando se dan por año, las cifras fueron aumentando hasta el 2021. El 2020 empezaron a bajar y el 2023. Entonces, Chile, por hechos anteriores, como que Venezuela negara la existencia del tren de Aragua, llamó a consulta al embajador Jaime Gazmuri, quien se reunió con el canciller. Gazmuri dio cuenta de sus diálogos con autoridades venezolanas y las gestiones realizadas para buscar y capturar a los sospechosos del crimen de Ronald Ojeda. Encuentro en la jornada que se expresó las intenciones de diálogo entre Chile y Venezuela, países que aún no confirman cómo se concretaría la conversación entre Nicolás Maduro y Gabriel Boric. Vamos ahora a las calles de Santiago, vamos con una información que nos llega desde la comuna de La Granja. Jan Yaquetti tiene la información. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola, Marco, buenas noches. En la comuna de La Granja, Carabineros detuvo a un hombre que mañana va a pasar a control de detención, fíjese bien, por el delito, por homicidio frustrado a un carabinero de servicio. ¿Qué fue lo que ocurrió en las calles de El Tabo con Tomé, en la comuna de La Granja? Un hombre que estaba siendo fiscalizado en la vía pública por Carabineros se opuso a esta fiscalización y sacó una cuchilla, atacó al personal de Carabineros y fue tan violento que incluso intentó en ese mismo instante inferirle una herida al policía y afortunadamente el chaleco antibalas lo protegió, pero sí rasgó su camiseta. Esta situación quedó al descubierto luego de que vecinos se dieran por enterados luego de escuchar una serie de disparos que habría realizado el carabinero atacado. Luego de temer por su vida y su integridad física, debió utilizar su arma de servicio y la utilizó en varias oportunidades para neutralizar a este peligroso sujeto que además en su prontuario policial había antecedentes de que había realizado otro tipo de ataque a otro carabinero
en otro punto de la región metropolitana. Estaba acostumbrado a oponerse a este tipo de fiscalizaciones. Además, él tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y otros delitos que son muy violentos. Esta situación estuvo siendo analizada por Carabineros, quienes nos comentaron más detalles de lo ocurrido. Escuchemos. Este hombre se niega a la fiscalización, se niega al control, procediendo a atacar con un arma blanca a los carabineros que se encontraban efectuando esta fiscalización. A raíz de ello, al ver que su vida se encontraba en peligro, uno de estos carabineros hace uso de su armamento fiscal en una cantidad indeterminada de veces a las partes bajas de este controlado. Al momento se encontraría sin riesgo vital, no mantenemos también favorablemente carabineros lesionados, ni tampoco personal civil que se encontraba involucrado en este procedimiento. Bien, lo importante de la información entonces es que no hay personas lesionadas, civiles, digamos, transeúntes que estaban cerca de esta detención, ni tampoco carabineros en este caso. Lo preocupante sí es que el delincuente, luego de oponerse a su fiscalización, se autoinfirió heridas en su cuello para poder evadir el actuar policial. Llegó hasta un hospital cercano, de todas maneras se encuentra fuera de riesgo vital, pudo ser detenido y mañana entonces, como te comentaba Marco, pasa a su control de detención. John Yaquiti, quedamos atentos a cómo evoluciona esta información. Que estés bien. Un abrazo. Y nos trasladamos ahora hasta la región de Valparaíso. La Policía de Investigaciones ubicó el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en la orilla de la carretera en la comuna de Villa Alemana. El hallazgo ocurrió gracias a que los efectivos estaban realizando la búsqueda de presuntamente otra persona desaparecida en este sector. Vamos de inmediato con Catalina Balboa, que tiene los detalles. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, buenas noches. Nos encontramos en Villa Alemana. En imágenes de Fernando Farías podemos ver cómo se están llevando las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones ante el hallazgo de un cuerpo durante esta tarde. ¿Cuáles fueron los hechos? Detectives de Limache estaban realizando la búsqueda de una persona de 38 años de origen venezolano cuando durante esa indagación encuentran a este cuerpo sin vida. Una situación que inmediatamente derivó a la llamada de la Policía de Investigaciones, quienes están realizando todas las indagaciones. En un principio, esta persona que todavía es NN, sexo masculino y que tendría un impacto balístico en su cabeza. Una situación que todavía no se conocen más detalles, solamente que coincide justamente en este perímetro en donde estaba siendo buscada esta persona de 38 años. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones, principalmente ante este hecho ocurrido en Villa Alemana. Escuchemos. Por el hallazgo de un cadáver NN sexo masculino. Al examen médico criminalista de este último se logró observar en región temporal izquierda un impacto por proyectil balístico que es compatible con la acción de terceras personas. En estos momentos nuestros peritos del Laboratorio de Criminalística Regional se encuentran realizando el trabajo respectivo, los peritajes, con el objeto de poder identificar de manera científica a la víctima. Existe participación también, recordemos, del equipo contra el crimen organizado, quienes también están presentes porque se presume que hay participación de terceras personas, porque lo que nos confirma también el subprefecto de la Policía de Investigaciones. Es un hecho en pleno desarrollo, como usted ve en imágenes, que ocurre acá en Villa Alemana, al costado también de la carretera, principalmente en un lugar que es boscoso también, muy complicado por parte de las policías para llegar hasta este cuerpo que se encuentra también en una ladera en donde tuvieron que bajar también con linternas. También la visibilidad ha sido muy complicada al momento de ya llevar a cabo todas estas indagaciones. Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo acá en Villa Alemana con este hallazgo de un cuerpo todavía sin identificación en este sector. Gracias, Catalina Balboa, por este contacto. Que estés bien. Vamos ahora a cambiar de tema, volvemos aquí a la capital. En relación a la polémica de barberías que están siendo utilizadas como fachada para cometer delitos, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló que valora el trabajo de la Contraloría para fiscalizar estos recintos. Además, indicó que en la comuna no se permitirá que las barberías funcionen de forma irregular y apoyarán a las policías para erradicar locales donde se cometan ilícitos. Vamos a revisar las palabras del alcalde de la comuna, Germán Codina, en conversación con Matías del Río hace algunos minutos en Vía Pública. Aquí, primero, quiero reconocer también que yo valoro las palabras que dijo la Contralora General de la República hace algunos días atrás. Soy un convencido que toda la institucionalidad del Estado tiene que trabajar en su conjunto y de manera coordinada
para poder ponerle un párele definitivo al crimen organizado que se está instalando con tanta violencia en el territorio nacional. Esto pasa en todo Chile. Y obviamente en Puente Alto queremos dar una muestra clara, rotunda, de que no vamos a permitir que avancen prácticas de lavado de dinero y por eso hoy en especial hicimos una fiscalización muy amplia a muchas de las barberías y una de ellas derechamente la clausuramos. Pero también aquí hay una rendija, aquí hay fisuras de la legislación que están utilizando estas barberías, particularmente lo que dice relación con la ley de microempresa familiar, una ley del año 2002, ya lleva 22 años, debiera también tener un ayornamiento, como se diría, y que lo que permite es que se eluda, ¿ya? Por ejemplo, reglamentación normativa que tiene que ver con el uso de suelo de los terrenos, por ejemplo, también eludir todo lo que son las obligaciones para haber regularizado las construcciones, las ampliaciones de las viviendas. Y en tercer lugar, la otra que están utilizando es eludir, por ejemplo, autorizaciones de la Seremi de Salud a través de esta ley. Avanzamos a otras informaciones. Mientras el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se sigue jugando en la justicia y en el Tribunal Constitucional, la Asociación de Fiscales se enfrentó a los parlamentarios que exigen la remoción de Javier Armendáriz, quien está investigando al uniformado. Su posible salida, eso sí, no incide en su formalización, que de concretarse marcará el adiós a su cargo. Los requerimientos que puedan hacer autoridades de otros poderes del Estado yo no me puedo pronunciar. Evitó referirse a una ofensiva judicial con la que parlamentarios han acusado persecución en su contra, le han brindado respaldo y han buscado pavimentar una posible continuidad en el cargo, lo que por ahora se ve complejo. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no abordó el requerimiento que admitió la Corte Suprema, que busca remover al fiscal Javier Armendáriz, persecutor a cargo de la causa por la que será formalizado el próximo 7 de mayo, instancia que de concretar se marcará el adiós a su cargo. Falta mucho para eso y ahora lo que hay que enfocarse en lo que a la comunidad le interesa, la seguridad de cada uno de nuestros compatriotas. Yo me mantengo de trabajar hasta el último día, como lo he señalado siempre. Muchas gracias. Yáñez será formalizado por una eventual omisión en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social. Según los parlamentarios promotores del requerimiento, existe una animadversión del fiscal Armendáriz contra Yáñez. Aseguran que se le ha perseguido con particular encono, subjetividad y parcialidad. ¿Se manifiesta que ha sido parcial respecto a esas causas? Si alguna persona, fíjese, tiene algún reclamo, tiene los mecanismos y los remedios para ello en la medida que es interviniente. La acción de los parlamentarios fue criticada por la Asociación de Fiscales, que a través de un comunicado llamó a la prudencia de los diputados y al respeto de sus funciones, que señalan se ejercen sin ningún sesgo político. Es importante que estos respeten las facultades y los principios que inspiran el trabajo de los fiscales. Para el Ministerio Público la autonomía es un principio intransable. Una cosa es la independencia de los poderes y otra los controles cruzados. Ningún poder puede existir sin falta de control absoluta. Armendáriz tendrá 8 días hábiles para presentar sus descargos, pero la acción, proyectando el futuro de Yáñez, no evitaría su formalización. Los diputados han solicitado que el fiscal Armendáriz sea expulsado del Ministerio Público. Por ahora no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista práctico en relación a la tramitación de las investigaciones que está llevando a cabo el fiscal Armendáriz. La acción que apunta a Armendáriz fue celebrada por los 11 diputados firmantes, entre ellos Jaime Araya, parlamentario oficialista. Me parece que el fiscal Armendáriz no cumple el estándar de objetividad y lo que nosotros estamos haciendo es el ejercicio de una facultad constitucional. Creo que es un error. Y pareciera que algunos pretenden ir derribando toda la institucionalidad. Complejo escenario para la máxima autoridad policial, más si la moneda fijó el denominado criterio TOA, que establece que un funcionario público abandone su cargo si es formalizado. Lo importante es que mientras se ejercen estas facultades y se discuten estos recursos, nos encarguemos de que las instituciones sigan funcionando, de que la policía responda a las necesidades de la población. Requerimiento que podría tardar meses en resolverse. La gran apuesta de la defensa del general director está en el Tribunal Constitucional porque tras la solicitud presentada podría suspender la formalización contra Ricardo Yáñez. Un incendio forestal tiene en alerta a la comuna de San Pedro en la región metropolitana. Senapred activó la alerta SAE y de momento un domicilio ha sido afectado por el fuego. Vamos con Franji Madariaga que nos va a contar los detalles. Franji, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas noches. Justamente incendio forestal en Los Quillayes, acá en la región metropolitana, específicamente en la comuna de San Pedro, en el sector Alto de Loica. Un incendio forestal que ha afectado más de 140 hectáreas en un último reporte por parte del comandante de bomberos de San Pedro, y que en primera instancia no había información de viviendas afectadas. Un incendio que comenzó en horas de la tarde y se ha propagado durante esta noche. Esto debido a que aún continúa el combate del fuego debido a diversos puntos en los cuales continúan las llamas, y debido también a las condiciones climáticas que hay en este lugar. Si bien hay bajas temperaturas, algo que podría ser propicio para el combate de este fuego, sí hay grandes ráfagas de viento, lo cual entonces significa que estas llamas puedan entonces acelerar su expansión en este mismo sector que hay distintas casas, distintos lugares habitados, y si bien en primera instancia nos mencionaban que no había información de alguna vivienda afectada, pudimos conversar con vecinos del sector quienes nos confirmaron entonces que se trataría de una vivienda la cual habría sido alcanzada por el fuego durante las últimas horas. Pasemos a escuchar sus declaraciones. El temor que venía de abajo, se quemó un pequeño cuarto allá que tenía una pieza, un vecino, entonces el fuego ya venía para abajo y justo llegó bombero y nos pudo ayudar en eso. Estamos cuidando con las casas aquí y todo. ¿Y qué piensan hacer ahora en la noche? Amanecerlo aquí. Esperando que el fuego no se acerque. Sí, igual hay bomberos. Bueno, vecinos que decidieron pasar la noche en este lugar debido a que están resguardando también sus viviendas. Justamente ellos están en un camino, que es el camino que contiene justamente estos lugares habitados, y más en nuestra espalda pueden ver las llamas que debido al viento que justamente viene hacia este sentido, podría entonces finalmente terminar alcanzando estas viviendas. Si bien hubo una alerta SAE preventiva de evacuación para las personas que estaban en este lugar, estos vecinos nos comentaban que preferían entonces pasar la noche en el lugar para resguardar sus viviendas. Una alerta que no ha sido levantada, alerta roja justamente existe en esta comuna de San Pedro, y es un hecho que se ha visto también anteriormente, pero que es extraño debido a que sea en esta época del año, según comentaba el comandante de bomberos de San Pedro. Pasemos a escuchar a continuación sus declaraciones con respecto a la última actualización de este incendio forestal. Efectivamente, dado lo agudo del incendio, dentro del transcurso de la tarde también se declaró una alerta SAE de evacuación, que fue, digamos, informada por CONAF, para que los vecinos del sector pudieran hacer evacuación dado lo complicado del incendio. Hasta este minuto no tenemos informe sobre afectación de viviendas. Bomberos y CONAF se mantienen alerta durante toda la noche. Como decía, existen puntos muy activos dentro del incendio aún. El lugar por su topografía y por la intensidad del viento que tenemos hasta ahora hace que se provoquen reactivaciones dentro del incendio y en el perímetro, que es lo que nos preocupa hasta ahora. Un incendio entonces que continúa con focos que están en combate, pero bien nos decía el comandante de bomberos de San Pedro que sí estaría medianamente controlado en algunos sectores, por eso que se han dispuesto patrullajes por parte de CONAF durante esta noche para entonces resguardar los sectores que son habitados. Un incendio entonces que continúa y por el cual también vamos a estar muy atentos a ver cómo se sigue desarrollando durante las próximas horas. Gracias, Franji, quedamos en contacto. Buenas noches. Llevar el sueldo mínimo a los 630.000 pesos. Esa es la propuesta que la Central Unitaria de Trabajadores hará al gobierno. La idea es llegar a ese monto al final de la administración del presidente Boric, algo que ya miran con recelo las pymes. ¿Cuánto cree usted que debería ser el sueldo mínimo en Chile? Yo creo que 600 es el piso mínimo como para que la gente ya empiece a estar bien. Yo creo que de 700, 800. Es una aspiración que tienen muchos trabajadores en Chile, que el sueldo mínimo sea lo máximo posible. Una discusión que revive cada cierto tiempo y en la que entró de lleno la CUT con una nueva propuesta. Y nosotros hemos planteado 630.000 pesos porque queremos superar esa línea de la pobreza. Es la nueva meta de la Central Unitaria de Trabajadores, que el sueldo mínimo, que hoy se encuentra en 460.000 pesos y que este 1 de julio llegará a los anhelados 500.000, suba hasta los 630.000 pesos al final del mandato del presidente Boric. Los salarios han ido creciendo,
pero también ha ido creciendo el costo de la vida y es ahí donde creemos que es fundamental tener un salario vital, un salario que permita para cubrir las necesidades reales de hoy día de las personas. Si bien hemos cumplido una meta, creemos que no es la meta final. Y esas necesidades se fundamentan en que hoy la línea de la pobreza para una familia de 4 personas llega a los 600.000 pesos, muy por encima del actual salario mínimo. Todavía es poco. ¿Te cree que todavía es poco? Todavía es poco, claro, porque piense usted, la gente hoy día vive... ¿Cómo vivimos los chilenos? Pésimo. Imposible vivir con un sueldo así. Y debería ser más, si es muy poco lo que gana el chileno. Una propuesta que genera rechazo en las pymes, que aseguran que hoy para muchas ya será difícil pagar los 500.000 pesos en julio. A ellos suman que los costos laborales se han disparado con la ley de 40 horas, la crisis de seguridad y la futura mayor cotización previsional. No estamos en condiciones de poderlo pagar. Hoy día estamos complicados para pagar 500.000 pesos. Creemos que es una irresponsabilidad. Es simplemente imposible para el mundo de las micros, pequeñas y medianas empresas. Hoy día, a duras penas, las pymes están pagando los actuales niveles de salario mínimo con subsidios que son insuficientes. Es una alza del sueldo mínimo de un 26% si consideramos los 500.000 pesos que tendremos en julio. Por ello, varios economistas creen que cualquier incremento debe observarse con cautela para no impactar el mercado laboral. De no mediar algún tipo de política paliativa, esto generaría daños a la empleabilidad, especialmente de aquellos segmentos de trabajadores con menor experiencia laboral y que ejercen labores de menor calificación. Por tanto, ese es un esfuerzo, obviamente, que se va a abordar en el marco del diálogo social, pero quiero destacar lo que hasta el momento se ha hecho, que sin duda que es un logro muy importante en términos comparativos con lo que se había hecho en anteriores gobiernos. Una idea que la CUT presentará esta semana al gobierno, a días de una nueva conmemoración del Día del Trabajador. La Corte de Apelaciones de Antofagasta dio un plazo de 7 días hábiles para generar matrículas a 12 alumnos que a esta fecha se mantenían sin ir a clases por falta de cupos, cuyas familias presentaron recursos de protección. Una figura legal que se ha repetido en otras regiones ante lo que la misma justicia ha denominado una vulneración de derechos básicos. El 2023, la hija de Lisette egresó de octavo, postuló a 10 colegios y a la fecha aún espera un cupo en primero medio. La lista de espera no corre y hay 40 jóvenes antes que ella. Avanzó uno. O sea, imagínense la ansiedad, revisando todos los días, varias veces al día la lista de espera. Lloraba, después se le pasaba, nosotros preocupados porque mucho tiempo sin colegio y hasta el día de hoy mi hija no tiene colegio. En febrero interpusieron un recurso de protección y la justicia les dio la razón. La Seremi de Educación de Antofagasta tiene un plazo de 7 días para encontrarle una matrícula en un establecimiento cerca de su casa. A la fecha, y eso pareciera que es lo más grave, habiéndose ya iniciado el año escolar, aún no existe certeza respecto a la continuidad de los estudios de los distintos estudiantes y requerentes de estos recursos de protección. Significa no solo el que mi hija pueda volver a estudiar, significa que algo está fallando. Hasta este lunes eran 55 los recursos de protección presentados en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 12 de ellos fueron acogidos y este miércoles se revisarán otros 11 casos. El problema existe a nivel de primero medio en la comuna de Antofagasta, para lo cual como solución hemos propuesto la doble jornada escolar. La misma lucha la están dando decenas de familias en distintos puntos del país. En las Cortes de Santiago y San Miguel se han presentado 11 recursos de protección. En Copiapó, la familia de Pilar, que pasó de curso con promedio 6,4, también recurrió a la justicia. No ha sido una mala alumna, no tiene mal promedio para no poder quedar como calificada o haber entrado en un colegio en todas estas instancias que se hizo las postulaciones. Que ahora que se pueda, que podemos ir al colegio, que se nos vulnere ir al colegio, es muy malo y triste para mí. El tribunal acogió este reclamo y dio 15 días de plazo para encontrarle un cupo. Un problema que se arrastra desde que debutó el sistema de admisión escolar SAE, que venía a terminar con la selección de estudiantes para acceder a colegios públicos y particulares subvencionados mediante un sistema aleatorio a cargo del Mineduc. Pero por diversas razones, la demanda no se ajusta a la oferta. Hoy día el Ministerio dice que son 880, pero estamos hablando de una situación gravísima
en que vemos que se están vulnerando derechos básicos como el derecho a la educación, y eso es sin duda una responsabilidad del Ministerio de Educación. Desde Mineduc aseguran que han habilitado más de 13.000 cupos del 2022 a la fecha, pero para acoger toda la demanda que existe, se debieran construir 300 colegios adicionales. Hemos podido crear 724 nuevos cupos en Antofagasta y estamos actualmente con un convenio en la creación de salas modulares que nos permitirá seguir aumentando estos cupos. En la región metropolitana tenemos un trabajo, por ejemplo, con el Liceo Bicentenario de Batuco, que nos permitirá ampliar la matrícula en la comuna de Lampa. Lo cierto es que hoy todavía hay niños y jóvenes sin colegio y sin respuestas concretas sobre el futuro de su educación. 1 de la mañana con 11 minutos, vamos a una pausa en 24 Noches, ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noche. El equilibrio. Ya estamos de regreso en 24 Noches. El presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de traspaso de fondos de la ley del royalty minero. En Calama, el mandatario anunció transferencias por más de 93.000 millones de pesos a 307 comunas del país debido a las ganancias generadas por el cobre. Estos recursos comenzaron a ser traspasados a las comunas el pasado viernes como parte de esta ley de royalty que fue aprobada en 2023 y que considera también un fondo de equidad territorial, además de un fondo para compensar las externalidades de la actividad minera. Con justa razón se ha dicho históricamente que el cobre es el sueldo de Chile y queremos que este sueldo llegue a todos, con especial énfasis en las comunas que se han visto postergadas o que presentan mayores dificultades presupuestarias y también aquellas en donde se realizan las faenas mineras. Y este martes comenzó en San Fernando de manera reservada la preparación de juicio oral contra Eduardo Macaya Santilli por el delito de abuso sexual contra 4 menores de edad, una acusación por la que el Ministerio Público pide 12 años de cárcel. La semana pasada la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un recurso de amparo por lo que la acción judicial continuó en su contra. Tras la audiencia en la que se presentaron testigos y pruebas de los intervinientes, el imputado, que es padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió por primera vez públicamente a esta investigación. Se declaró inocente y acusó sesgo por parte del Ministerio Público. Nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido. Hasta la fecha el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es lo más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI. Este sesgo ha existido desde un principio y se ha mantenido constantemente a lo largo de toda la investigación. Y por eso que me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia. Eso no es efectivo, nosotros mantenemos nuestras investigaciones con objetividad. No hay ningún tipo de persecución desde ese punto de vista, sino hechos objetivos que a nuestro juicio avalan la acusación presentada. Y continúa la polémica en el Congreso tras los dichos del diputado y vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, quien señaló en una primera instancia que hubo un ofrecimiento por parte del gobierno para su elección en este cargo en la testera. Pese a que durante la jornada el parlamentario descartó el hecho y se retractó de sus dichos, el Partido Republicano anunció que va a presentar una moción de censura a la nueva mesa directiva. Además, Chile Vamos acusó la intervención del Ejecutivo y piden evaluar la continuidad del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ante la acusación, el titular de la cartera señaló que no ha habido ningún ofrecimiento del gobierno. Vamos a escuchar las palabras de la oposición y también del ministro. La censura es a la mesa producto de que esta mesa tiene un vicio de origen por cuanto los votos se obtuvieron a través de la intervención y las ofertas del Poder Ejecutivo. Eso no es aceptable. Queremos saber qué tipo de ofertas se han hecho a otros parlamentarios también. Yo no soy exégeta de ningún parlamentario, no soy su intérprete. Lo cierto es que él aclaró sus dichos y los precisó. No ha habido ningún ofrecimiento de parte del gobierno. Cambiamos de tema. Senapred decretó alerta amarilla en los Andes ante los múltiples focos del zancudo del dengue en esta zona. Pese a que aún no existen casos autóctonos en Chile continental, autoridades intensificaron, las fumigaciones y reforzaron también las medidas para evitar contagios.
Ingresaron cubiertos de pies a cabeza, preparados para eliminar todo rastro del peligroso visitante. Así estos hombres amarillos recorrieron cada rincón del Terminal Internacional Ahumada en los Andes ante la presencia del vector Aedes aegypti, más conocido como el mosquito del dengue, zancudo portador que activó este martes la alerta amarilla de Senapred. Esto, por supuesto, intensifica nuestras acciones como Seremía de Salud y además llama al intersector a poder colaborar con la erradicación del mosquito. Alarma que movilizó a los andinos directo a las farmacias. Buscan repelentes para alejar de todas las formas posibles al mosquito. La gente pues está viniendo como para ya comprar lo que son sus repelentes, ha habido un aumento como de la pregunta, la gente pues está un poco en alerta. Se piensa que hay enfermos, que personas están a punto de morir, no. Lo que hay acá es la detección de un huevo en una trampa, hay un control preventivo. Alarma que también se replica en los colegios de la comuna. A través de charlas, los equipos de salud pretenden informar de los riesgos. Se confirmaron múltiples focos en la zona, en todos sus estados. Por lo mismo, la orientación hacia los recintos cercanos al terminal de buses donde se encontraron los huevos. Nos ponemos a la defensiva un poco y también trabajar con la prevención, que es tan importante para nosotros como establecimiento educacional. Historia parecida a lo que ocurre en el norte. Arica también está bajo alerta amarilla por el hallazgo de Aedes adulta en 34 viviendas, hecho que llevó a la fumigación en sectores que poseen alta presencia de personas, entre ellas el antepuerto de la comuna. Empezamos a aplicar estas fumigaciones espaciales en todos los estacionamientos, acá en el antepuerto y en los estacionamientos que tenemos autorizados y en todos los lugares donde veamos que haya acumulación de transportes o de camiones que vengan desde el extranjero. Una medida drástica que es erradicar todos los camiones de origen extranjero, pero sobre todo boliviano, de la ciudad. En Chile hay 179 contagios confirmados, 44 de estos en Rapa Nui. En territorio continental suman 135 casos, todos provenientes del extranjero. La mayoría de los casos positivos presentan cuadros de fiebre, dolor de cabeza y aparición de manchas en la piel. Tan solo un 1% tiene algunos signos que se llaman signos de alarma y una proporción muy pequeña de ellos requieren algún tipo de terapia. Pero sí, a pesar de que sea una proporción pequeña, esto puede terminar en un shock y en la muerte. Preocupación que aumenta en miras a la alta temporada de lluvias. El agua estancada es un factor favorable en la reproducción de este diminuto transmisor. Usar ropa adecuada, en lo posible de color claro, mangas y pantalones largos y zapatos cerrados. Usar repelente que contenga DDT en más de un 30%. Alerta amarilla para los Andes, comuna que junto a Arica intensifica la fumigación frente al dengue, en una presencia peligrosa que no tiene víctimas endémicas en nuestro país, pero que mantiene las alarmas activadas ante el aumento de los casos a nivel americano y mundial. Internacional. Vamos a noticias del mundo. Irán cerró sus instalaciones nucleares ante la amenaza de respuesta por parte de Israel tras sus ataques con drones y misiles durante el fin de semana. ¿Qué riesgos existen de un operativo que pueda golpear a estas centrales? Ponga atención. Disparar 110 misiles balísticos directamente a Israel no quedará impune. Responderemos a nuestro tiempo, en la forma que elijamos. Pasan los días y crece la incertidumbre sobre la respuesta al ataque de Irán sobre Israel, con más de 300 drones y misiles. Proyectiles que fueron en su mayoría derribados y ahora expuestos por el ejército israelí para prometer represalias. Irán respalda a Hamas, a Hezbollah y a otros, pero estamos decididos a ganar allí y defendernos en todos los ámbitos. Mientras la comunidad internacional presiona para evitar una mayor escalada regional, se suma un nuevo factor de preocupación: ataques contra sitios nucleares. Y es que desde el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas han elevado sus alertas. Siempre estamos preocupados por esta posibilidad. Nuestros inspectores en Irán fueron informados ayer por el gobierno que todas las instalaciones nucleares que inspeccionamos diariamente permanecerían cerradas por razones de seguridad. El programa nuclear de Irán ha preocupado a la región en los últimos años ante el posible desarrollo de armas nucleares. Hoy el organismo de la ONU se dedica a monitorear varios sitios de este tipo de energía, entre ellos una planta. Pero ¿cuál sería el efecto de un ataque contra esta? Nuestro reactor, que es un reactor nuclear de investigación, opera a 5 megawatts y estas son casi 1000 megawatts. Por lo tanto, el impacto de que esa planta deje de operar de manera segura es enorme.
Si hubiera un daño a una central de energía o a los sistemas de respaldo, obviamente estamos hablando de un efecto muy serio en la seguridad. Si bien desde Israel prometieron una ofensiva contra Irán, se desconocen los detalles. Ataques de ciberseguridad, bombardeos contra infraestructura militar o fábricas de armamento son algunos de los posibles escenarios. De atacar un sitio nuclear no creo que es entre los escenarios que Israel está tomando en cuenta. Hacer una acción contra la infraestructura nuclear, de hecho, es empezar la guerra contra Irán. Las amenazas serán mucho más grandes si no hay respuesta. El Gabinete de Guerra de Israel se reunió por tercer día para barajar las posibilidades de respuesta, mientras que Irán asegura que esa arremetida no quedará impune. Si por alguna razón el régimen sionista quiere tomar incluso medidas menores contra nuestra tierra, contra el pueblo iraní, nuestros intereses, definitivamente enfrentará una respuesta decisiva y dura. Y esta no tardará otros 12 o 13 días, sino segundos. Estados Unidos y la Unión Europea están considerando imponer nuevas sanciones contra Irán, al mismo tiempo que sus líderes buscan disuadir y evitar una escalada devastadora para Medio Oriente. 650 millones de dólares va a pagar el gobierno de Javier Milei por 24 aviones de combate F-16 para sus Fuerzas Armadas. Una compra celebrada por el gobierno argentino, pero cuestionada también por quienes se han visto afectados por duros recortes en el gasto social en medio de la crisis. Camiones lanzaaguas, enfrentamientos con la policía y miles de argentinos indignados. Las protestas sindicalistas contra los recortes del gasto público del presidente Javier Milei ganan terreno en un país que lidia con una inflación interanual de 287,9%. El mismo país que este martes fue testigo del que su ejecutivo catalogó como un hito y el inicio de una nueva era. Está sacando a la Argentina de décadas de decadencia y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo, y esto también se siente y resuena aquí en Dinamarca. Y es que desde ese rincón del mundo el gobierno argentino formalizó con sus homólogos daneses la adquisición militar más ambiciosa de sus últimos 50 años de historia, la compra de 24 aviones de combate F-16 para responder a amenazas por cielo, mar o tierra. Muchísimas gracias y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Pero ¿cuáles son las facultades de estas aeronaves? Tiene un poder de fuego muy grande, es un avión excesivamente versátil, puede combatir aire-aire o aire-tierra. Rompe la velocidad del sonido, lo cual es extremadamente operativo para todo lo que tiene que ver con el control territorial y el marítimo también. Un contrato de 650 millones de dólares, unos 642 mil millones de pesos chilenos por 24 aviones que consumen cada uno otros 20 mil dólares por hora de vuelo y que han puesto en tela de juicio las prioridades de un país sumido en una grave crisis económica. Las Fuerzas Armadas son una prioridad porque, te repito, la Argentina no es solo, por supuesto, la economía, sino que hay otras áreas que también consideramos sensibles y fundamentales, como es nuestra defensa nacional. Según registros oficiales, un 41,7% de la población trasandina, 12 millones de personas, viven en situación de pobreza. Cifras que, según cálculos de la Universidad Torcuato Di Tella, ya se elevan por encima del 51%. Aumento que, según asesores del mandatario, no sorprende a nadie. Este gobierno lo que ha logrado ha sido llevar el déficit fiscal a cero en tiempo récord y además reducir fuertemente la cantidad de dinero. Pero el anunciado contrato, además de los aviones, contempla motores de repuesto, equipos de guerra electrónica, cascos y misiles de entrenamiento. ¿Podría esto significar una amenaza para Chile? Esto no representa ningún desequilibrio bélico en la región. Los aviones son similares a los nuestros, en menor cantidad que los nuestros, y era una capacidad que ellos tenían y la habían perdido hace muchos años atrás. Durante el acuerdo, de hecho, el ministro argentino reiteró la defensa de su gobierno de la solución pacífica de las controversias, todo en medio de una grave crisis social que agobia a millones de argentinos.
Vamos a las calles de Santiago. Carlos Melín tiene información policial desde Providencia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto de poder saludarles. Vamos a relatar lo que fue un portonazo violento que ocurrió en el sector oriente de Santiago, en este caso en Ñuñoa. Cerca de las 10 de la noche, una familia fue víctima por parte de un grupo de alrededor de 4 delincuentes, quienes aprovecharon la oportunidad en que estas personas estaban llegando hasta un domicilio para asaltarlos, cometer este portonazo en el cual bajaron desde un vehículo 3 delincuentes que comenzaron a encañonar, en este caso, a un hombre al que venía conduciendo y que llegaba junto a su hija hasta este domicilio. El portón estaba abierto, iban a acomodar el vehículo que estaba ya en el interior para que ingresara este automóvil y parte de esta familia, cuando aparecen estos delincuentes, quienes no desaprovecharon esta oportunidad y comenzaron a asaltarlos. La hija, incluso otra hija de este hombre quien conducía este auto, comenzó a gritar desesperada por esta situación. No hallaron qué hacer y bueno, tuvieron que dejar que esta banda delictual se llevara el automóvil familiar, hasta ahora con rumbo desconocido. Nos decían las víctimas que por lo menos este vehículo está asegurado. Es segunda vez que son víctimas de un robo de estas características, aunque la otra vez fue con el vehículo familiar estacionado en el exterior, pero el segundo robo de un automóvil por parte de delincuentes en el sector, donde los vecinos creen que se trataría de una misma banda delictual que ayer y esta jornada ha efectuado este tipo de asaltos en la comuna de Ñuñoa. Yo los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones de la PDI que tomó este procedimiento por disposición de la Fiscalía. La víctima se encontraba haciendo ingreso a su domicilio a bordo de su vehículo, en donde de manera improvista, desde un vehículo del tipo SUV, el cual se posiciona delante de él, descienden alrededor de 3 sujetos premunidos con armas de fuego, quienes los proceden a intimidar a él y a su hija que se encontraban en el vehículo, para posteriormente sustraerlo y huir en dirección al oriente por calle Bucará. Por fortuna esta familia está un poco más tranquila, porque cuando ocurrió esto la verdad es que ellos estaban bastante choqueados. De hecho, por lo mismo no quisieron entregar sus testimonios en cámara, pero sí relataron lo sucedido en ese caso. También hubo un par de vecinos quienes los ayudaron, facilitaron las cámaras de seguridad, le dieron soporte, auxilio en ese momento. No sufrieron lesiones físicas, pero sí un momento, la verdad, traumático, decían ellos, producto de esta banda que todavía está desaparecida. Carlos Melín, agradecemos este contacto, que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. 1 de la mañana con 35 minutos. Cerramos de esta forma esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía y los invitamos como siempre que sigan en TVN, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Buenas noches. Con el auspicio de TAN 300 de Great